Ahora, la lectura aquí viene en dos textos. El primer texto es en 2 de Pedro. Estamos detenidos con el tema de la oración y el concepto, ¿no?, de cómo orar conforme a la Biblia. Y el primer texto, y esto es el gran tema en que nos vamos a meter un poco más el día de hoy. Y en el versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida, y la palabra piedad normalmente se sobreentiende, quiere decir santidad. Todas las cosas que pertenecen a la fórmula aquí doble, la vida nuestra, que abarca todos los detalles, ¿no?, para sobrevivir de un día a otro. Y la santidad es la cosa más importante. La prosperidad de nuestras almas, la transformación y santificación de cada creyente, todas las cosas en el marco, en el contexto de estos dos asuntos. El tiempo del verbo aquí es perfecto, ya nos han sido, ¿no? La versión antigua dice, nos han sido dadas de la divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria, y la palabra virtud es su poder. Y luego este comentario sobre cómo en la forma directa esto nos conduce a las promesas de Dios, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Estas promesas abarcan en su intención, la teleología, propósito final, lo que dice aquí, para que por medio de estas promesas seamos o fueses hechos partícipes de la naturaleza divina. Y esto es la transformación, no es que seamos convertidos en mini dioses, como lo enseñan los mormones y algunas sectas. No, es que en la medida en que los atributos de Dios pueden ser replicados y comunicados a nosotros, seamos transformados. Este tema es extraordinario. Y luego con este argumento lo plantea esta transformación en el contexto de nuestra conversión, habiendo huido la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, ¿no? O concupiscencias, como sea. Ahora, guarden en mente el texto. Ahora vamos a Romanos 8, por favor. Romanos en su capítulo 8. En este texto nos vamos a meter. Después de la primera introducción, vamos a meternos en este tema extraordinario aquí en Romanos en su capítulo 8. El hilo al cual vamos a llegar es esta misteriosa fórmula, todas las cosas, en 2 Pedro 1:3, que pertenecen a la vida y la santidad o santificación o transformación de cada creyente, todas las cosas. Pedro alega, argumenta que ya nos han sido dadas, concedidas, otorgadas. Ahora, esta fórmula la vamos a ver más adelante, está en una larga lista de textos, esta misteriosa fórmula, todas las cosas. Aquí en Romanos 8, la lectura comienza en el versículo 28. Sabemos, Romanos 8:28, el texto quizás más citado con la excepción de Efesios 2, este texto es el más citado de la Biblia, por lo menos en un contexto cristiano. Sabemos que todos la fórmula aquí es extraordinaria, a los que a Dios aman, ¿no? En algunas versiones, a todos los que a Dios aman, todas las cosas. Pedro habla de todas las cosas, Pablo aquí habla de todas las cosas. Y la fórmula les ayudan a bien, son encaminadas para el bien. No dice que todas las cosas en sí mismas son buenas. Dice que todas las cosas, sean buenas o malas, desde nuestra perspectiva, son encaminadas, colaboran para el bien. ¿Cuál bien? En el contexto, lo que dice Pedro, que seamos conformados a la imagen de Cristo, ¿no? Eso es lo que va a decir en el versículo siguiente, en el 29. Pero todas estas cosas ayudan, son encaminadas para el bien. Y luego viene en el contexto la segunda condición. Este texto es siempre citado y mal interpretado y mal aplicado. Vienen estos puntos de tanta controversia. Vamos a ver una pequeña parte de esto el día de hoy. La condición o las condiciones señaladas en el texto son, primero, los que aman a Dios, y segundo, los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿No? Los que conforme a su propósito
¿no? Son llamados o han sido llamados, todas las cosas están ayudando a bien a estas personas. ¿Quiénes son las personas que aman a Dios? ¿Quiénes son las personas que han sido llamadas, ¿no? Conforme a sus propósitos? Y luego viene un gran discurso sobre estos propósitos. Comenzando en el versículo 29, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen esos conformes. Esto es el bien hacia donde todas las cosas son encaminadas, para que seamos semejantes a la imagen de su Hijo. Y es como si un mini paréntesis, y su Hijo es Cristo, mayúscula, y Él es el primogénito entre muchos hermanos, cabeza, fundador, incluso mediador, ¿no? De una raza nueva, redimida, que son sus muchos hermanos. Y luego la delineación de estos propósitos: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso es la reacción, ¿no? La cadena de oro, lo que dicen los teólogos, con todos los elementos incluidos en este propósito, culminándose en nuestra glorificación, y en ese momento seremos semejantes, hechos semejantes a nuestro Señor Jesús, incluso abarcando el tema del cuerpo resucitado y glorificado. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y comienza a discutir, a esto volveremos, ¿no? Toda una lista de cosas involucradas en este asunto. Ahora, seguimos el día de hoy con nuestro tema, orando conforme a la Biblia, y ya hemos visto que hay reglas, ¿no? Hay, en nuestro tema en relación con la oración, volveremos a esto en un momento. Hay reglas que gobiernan este asunto. Una de las reglas es la que vimos el domingo pasado en relación con las promesas de Dios. Y la fórmula, ¿no? que Pedro proporciona: todas las cosas están incluidas en el propósito de Dios, al grado en que dice que estas promesas son preciosísimas. Es la forma superlativa en el griego: grandísimas promesas, ¿no? Y según lo que acabamos de leer aquí en Romanos 8, estas promesas abarcan, ¿no? Lo que dice el texto: todo encaminado para nuestro bienestar, nuestro bien espiritual, nuestro bien eterno. Y este es el tema en el cual comenzamos a meternos el domingo pasado, viendo, o hace 15 días, viendo una parte, ¿no? Del alcance, la grandeza de estas promesas, de cómo están por todas partes de la Biblia. Incluso vamos a comenzar a discutir en relación con estas promesas, este argumento que está en estos textos. Y todo esto lo que vimos, y lo hemos visto ya repetidas veces, sucede en relación con nuestra fe. Estas promesas son recibidas por medio de la fe. La gran idea, ¿no? Alegada tan fuertemente en Hebreos: los que se acercan a Dios, y esto es orando, es necesario, ¿no? Que creen no tan solo en la existencia de Dios. Sin esta fe es imposible agradarle ni recibir el cumplimiento de ninguna de sus promesas. Y es necesario que creamos todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Y lo que dice al final, estoy citando Hebreos 11:6 nuevamente, que Él es el galardonador, el recompensador. Es este Dios la persona que recompensa, que contesta en el contexto de nuestras oraciones, todas las oraciones basadas en su palabra y sus promesas. Y esta fe no es cualquier fe, es el don de Dios, ya lo sabemos, es la capacidad de creer, confiar y entregarnos a Él. Y esta fe es capaz de quitar cualquier obstáculo, cualquier impedimento, no limitando a Dios, esperando, aguardando con paciencia, echando todo el peso, toda la carga, todo el problema, como vamos a ver otra vez, sobre sus hombros, sobre el Señor, mirando a su palabra, sus promesas, sus atributos. Y como vamos a ver nuevamente el día de hoy, recibir respuestas, ¿no? A nuestras peticiones. Ahora, en un futuro vamos a discutir esto detalladamente en relación con el tema de la inmutabilidad de Dios. Lo hemos visto ya en una forma
de introducción, el hecho de que este Dios oye y contesta nuestras oraciones, ¿no? Esa es la realidad bíblica, y esto sucede sin que Él sea cambiado, ¿no? O sea, la idea de muchos en su concepto de la inmutabilidad de Dios llegan al extremo casi de negar que hay una, en este sentido, una interacción real entre Dios y nosotros, ¿no? Y piensan que si Dios fuera a contestar o cambiar algo en cualquier sentido en su trato para con nosotros, esto acabaría con el hecho de que Él es inmutable, el hecho de que Dios no cambia, y se enredan increíblemente estas personas, ¿no? En contradicciones incluso teológicas al negar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, lo que nosotros ya hemos visto es que en las reglas que Dios ha establecido, las reglas incluso que gobiernan este tema de la oración, Dios mismo se ha comprometido a responder a nuestras oraciones. Y no hay duda alguna acerca de esto, ¿no? Y a la vez Dios ha dicho, yo voy a contestar, pero ustedes tienen que orar. No tienen porque no piden, dice Santiago. Y hay una tremenda lista de cosas que Dios, este mismo Dios inmutable, soberanamente, no gobernando y controlando las cosas, una tremenda lista de cosas que este Dios no hará. A menos que oremos, ¿no? Estas son las condiciones. Yo voy a cambiar aquí el argumento. Estas son las promesas, ¿no? De Dios, sus promesas están constantemente sobre esta realidad, condicionando las respuestas en primer lugar por nuestra fe, ¿no? Por el hecho de orar conforme a su voluntad y su palabra y sus promesas. Todo el asunto está condicionado. Sorprendentemente, este tema lo vamos a volver a discutir probablemente en el mes de enero en una forma más profunda. Ahora, lo que vimos el domingo pasado es que tú y yo tenemos que creer las promesas de Dios. Y la triste realidad, la vamos a volver a ver el día de hoy, muy pocos creyentes creen todas las promesas de Dios, ¿no? Eso es una lucha extraordinaria en la vida de cada creyente. La prueba de lo que estoy diciendo, estamos inclinados a creer algunas promesas, pero otras no. Y esto es una lucha interminable en la vida cristiana. Tiene que ver con lo que vimos el miércoles, con la fe débil, la poca fe, la fe que no aplica toda la realidad de las promesas de Dios a la totalidad de nuestras vidas, el hecho de que luchamos con dudas, con cuestionamientos, con problemas y dificultades constantemente, con estas luchas, ¿no? En algún sentido presentes, aún muchas veces cuando estamos orando y pidiéndole a Dios el cumplimiento de sus promesas, y el hecho de que tenemos que analizar cuidadosamente sus promesas, su alcance, ¿no? Analizando la pregunta, terminamos hace 8 días, ¿qué dicen estas promesas? ¿Qué quieren decir estos dos textos? Y vamos a ver otra lista de textos en donde la fórmula, todas las cosas están incluidas, ¿no? ¿Qué quieren decir estas promesas? ¿Son promesas genéricas, generales, o son promesas específicas, ¿no? ¿Y a quiénes se dirigen estas promesas? Terminamos el domingo pasado señalando en el contexto del templo, en Segundo de Crónicas y la oración de dedicación en relación con el templo y las promesas de Dios en cuanto a los ciclos de apostasía de los judíos a lo largo del Antiguo Testamento. Vimos esta tremenda fórmula en 2 de Crónicas 7, ¿no? En donde Dios dice, si mi pueblo se humillare y si me buscan a de veras, ¿no? En oración, la fórmula mi rostro en forma directa, íntima, buscando comunión, compañerismo conmigo, y si a de veras se arrepienten de sus malos caminos, de sus pecados, ¿qué dice Dios? Que va a responder a este pueblo. El pueblo en el contexto del ejemplo es el pueblo judío. Y dice, yo me comprometo a oír desde los cielos, yo me comprometo a perdonar sus pecados, y yo me comprometo a sanar su tierra, dando como un ejemplo, ¿no?
¿Cuántas veces luchaban los judíos con esta fórmula? Aplicándola a su condición nacional, a su país, al pacto, a las promesas de Dios en relación con ese mismo pueblo. Y el tema es extraordinario, ¿no? Como un ejemplo. Ahora vamos a discutir más a fondo este tema. Y comenzamos, y esto es la introducción, esta parte, espero que no sea todo el sermón, esperemos que no. Comenzamos con lo que estamos diciendo. Nuestro mayor problema en la vida cristiana en relación con todo el asunto, comenzando con la oración, es nuestra falta de fe en estas grandísimas y preciosísimas promesas, ¿no? Y si no es simplemente falta de fe, falta de creer, es invariablemente la falta de aplicación. No tomamos estas promesas para aplicarlas, ¿no? Directamente, para hacer la aplicación directa a nuestras circunstancias, a nuestra situación, ¿no? El entorno en que nos encontramos. La falla nuestra, ¿no? Fallamos al no creer o al no hacer la aplicación de estas promesas. Fallamos. Esto es un tema extraordinario. Buscan en 2 de Corintios 4. Aquí vamos a ver a Pablo, ¿no? Haciendo una aplicación de estas promesas en su propia vida. Fallamos al no profundizarnos en el verdadero significado de estas promesas. Y fallamos al no depender de ellas. Hemos de analizar, escudriñar, ya lo comentábamos hace 8 días, tenerlas a la mano, una lista de promesas ya memorizadas, ¿no? Grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y fallamos al no depender en cualquier circunstancia de estas promesas. En teoría, lo vamos a ver ahora, en la fórmula, todas esas cosas quiere decir, en todas las circunstancias de nuestras vidas hay promesas que se aplican a nuestras circunstancias, que se aplican a la situación en la cual nos encontramos. Pero fallamos tú y yo al no usar estas promesas como la base de lo que pedimos. Esto es nuestra falla, ¿no? Esto es lo que, al fallar en no basar lo que pedimos en las promesas de Dios, ¿no? Al no ser guiados, instruidos y obligados, ¿no? A poner nuestro dedo en lo que la palabra de Dios dice y orar, como ya lo hemos dicho repetidas veces, la fórmula del Antiguo Testamento, haz conforme a lo que has dicho. Esto es tan fuerte que algunos teólogos, incluso Spurgeon tenía varias ilustraciones sobre este punto. Algunos teólogos dicen que estas promesas de Dios son tanto profecías como garantías. Escuchen, es una doble fórmula. Estas promesas profetizan, es la idea de profetizar aquí simplemente predecir lo que Dios hará. Esas promesas predicen, ¿no? Spurgeon usaba la ilustración de que cuando estamos orando, él en su imaginación santificada habla de que podría escuchar, ¿no? Se imaginaba en su mente que escuchaba las alas de los ángeles de Dios, este tema que descendían y subían sobre Cristo, ¿no? Al principio de los evangelios, como ya lo vimos todos estas, lo vamos a volver a ver el día de hoy, todas esas promesas están centradas en Cristo, pero decía Spurgeon que como que escuchaba de inmediato las alas que se movían en el aire que se movía, ¿no? Que profetizando que lo que los ángeles traían como respuesta a sus peticiones, y son a la vez garantías. ¿Cuál es el argumento en la palabra garantías? Lo vuelvo a decir, Dios mismo se ha comprometido a hacer lo que sus promesas dicen. Entonces son tanto profecías como garantías. Y esto quiere decir que nuestras oraciones no tan solo debemos basarnos en sus promesas, sino nuestras oraciones deberían de llevarnos tan lejos como las promesas nos llevan. ¿Hasta cuál punto
Podemos depender de estas promesas hasta el punto en que las promesas de Dios nos conduzcan o nos conduzcan a Él. Es un asunto ilustrativo, ¿no? Es como si estuviéramos en un círculo. Estas promesas comienzan con Dios y con nosotros y hacemos toda la vuelta para regresarnos al Dios de las promesas. Y argumentando con Él sobre lo que Él mismo ha dicho, ¿no? La idea de argumentar no es discutir, no forzar el brazo, no, es simplemente haz conforme a lo que has dicho. Primera Crónicas 17, el texto, ¿no? Ahora, vean rápido, de entrada aquí, hay una ilustración sencilla de este asunto. Estamos ahora, les dije, ¿no? 2 Corintios 4, ¿ya lo tienen? Ahora vamos a dar lectura aquí. Esto es un ejemplo clásico de cómo Pablo aplicaba estas promesas a sus circunstancias de vida, ¿no? El texto es digno de ser memorizado, ¿no? Y analizado profundamente. 2 Corintios 4, ya lo tiene. Tenemos el versículo 7, la lectura. Tenemos, pero este tesoro, el tesoro aquí es la salvación, en vasos de barro. Es la relación salvífica que tenemos con Dios. Los vasos de barro somos nosotros, se refiere, es un tema extraordinario, ¿no? Incluso hay libros que se dedican a analizar esta ilustración. Una de las más usadas de Pablo, de nosotros como hechos de polvo, como si fuéramos formados como en tantos versículos en ambos testamentos, por la mano de Dios. Tú y yo somos estos vasos de barro para que la altivez, altezca del poder en todo el asunto sea de Dios y no de nosotros. El trasfondo aquí no vamos a discutirlo, la introducción a lo que viene ahora es tremendo. Ahora vean la lista de cosas que fluyen de inmediato. Hay 2 puntos, ¿no? Para que el poder de Dios, ¿no? No de nosotros, se manifieste. Vean la lista. Estando atribulados en todo, mas no angustiados. Y se puede repetir la fórmula, estando en apuros, mas no desesperamos. Estando perseguidos, siendo perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. Pero bien, con mucha atención luego lo vincula con la identificación con Cristo, el hecho de tomar la cruz, el peligro de sufrir el martirio, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos, así. Pero escuchan, la lista aquí nos sirve para un gran ejemplo de lo que estamos diciendo. Cuando Pablo dice atribulados, ven en el versículo 8, en todo, esto es una descripción de sus mismas circunstancias de vida. Se traduce presionados, atribulados, ¿no? En muchas versiones, presionados en la vida por muchísimas circunstancias adversas. Pero ¿cómo es que llega de inmediato a decir, pero no angustiados? ¿Por qué no? Pero no abatidos se traduce angustiados. ¿Por qué no abatidos? ¿Por qué no angustiados? Y luego con cada punto es lo mismo, ¿no? Comienza diciendo atribulados en toda la palabra, en apuros en el versículo 8, la segunda frase, ¿no? Se traduce confundidos. Algunas versiones, lo mencionamos hace poco, hacen una traducción de esta palabra apuros y la traducen perplejos. Es parecida a la idea de confundidos, ¿no? Se da a entender que no entendemos lo que Dios está haciendo en tal o cual circunstancia y nos sentimos como confundidos y perplejos porque no vemos hacia dónde Dios nos va a llevar con lo que está sucediendo. Y se traduce aquí en nuestra versión antigua en apuros, apurados, mas no desesperados. Y la cosa que nos interesa es contraste y comparación, ¿no? Atribulados y no angustiados, y apurados, pero no desesperados. ¿Por qué no desesperados? ¿Por qué no? Eso sería la reacción normal de cualquier persona.
Luego se agrava el asunto en el versículo 9, perseguidos. Perseguidos, ¿no? Este gran tema, la persecución hoy en día, a la cual la mayoría de los creyentes en el segundo o primer mundo estamos sujetos, es verbal, social. En algún momento dado se vuelve una persecución incluso socioeconómica, pero no llega a ser lo que está aquí en el contexto, aquí persecución física. Pero Pablo estaba frente a la persecución verbal, social, económica, física, brutal. Lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto 1000 veces. El hombre quizás más perseguido en la historia del cristianismo. Y perseguidos, pero no, en la versión antigua, no desamparados. Y en todas las versiones modernas, no abandonado. Perseguido y no, ni abandonado, ni desamparado. No, ¿por qué no? ¿Cómo de inmediato en la contraparte dice, pero no llevado a lo que tú y yo estaríamos chillando y desesperados, ¿no? Y medio acabados. No, dice, no abandonados, nada de... No, todo lo contrario de lo que esperaríamos. Y luego, al final del versículo 9, esta palabra abatidos, ¿no? Se traduce derribados. Los expertos en el griego dicen que esa es una persona que ha sido noqueada, tumbada, ¿no? Golpeada y dicen con vara o algunos dicen con algún tipo de arma, ¿no? La persona fue, y la ilustración es física, noqueada, tumbada al suelo, ¿no? Y obviamente en peligro en tiempos de martirio, de morir. Y dice en nuestra versión antigua, pero no perecemos. Se traduce derribados, pero no acabados. Escuchen, derribados, pero no destruidos. Ni con violencia, no. Ni con todo tipo de sufrimientos metidos, no. Tampoco. No destruidos, no acabados. ¿Por qué no? Y la fórmula es tremenda. Vuelvan a escuchar. Esto es lo que se debe grabar. No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Y la palabra cada vez no, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y la respuesta, porque Dios no lo va a permitir. ¿Cómo es que no lo va a permitir? Es lo que vamos a ir viendo aquí, ¿no? Porque nosotros somos, en el contexto de sus promesas y propósitos, ¿no? Somos personas llamadas conforme a un propósito que sobrepasa cualquier de estas circunstancias. Somos personas, incluso como vamos a ver este tema extraordinario, somos personas que amamos a Dios, lo que dice Romanos 8. Y a esta conclusión llega al final del capítulo: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Ninguna de estas cosas nos puede angustiar, desesperar, no, menos destruir, acabar con nosotros, no. El argumento al final de lo que ya lo vamos a ver en Romanos 8, más que vencedores. Más, ¿no? Que vencedores. Hacemos más que vencer en la versión antigua. En medio de circunstancias como estas, en teoría se contemplan aquí cosas gravísimas, dificilísimas. No hay nada fácil en este texto, ¿no? Ahora, vamos a terminar la primera introducción a nuestro tema discutiendo una parte de lo que acabamos de ver aquí. ¿Por qué no? Lo sigo preguntando. Porque hay una tremenda lista de promesas que van de por medio en estas y otras circunstancias parecidas. Tremendas promesas. Una de las promesas al final de Lucas 11, no es necesario que la busquemos, es que en el contexto de pedirle a Dios su ayuda, al pedirle a Dios la bendición, ¿no? El cumplimiento de su palabra y sus promesas, cuando Cristo
enseñaba sobre este asunto. Es un tema extraordinario. Lo vimos hace algunos domingos, el amigo que llega a la medianoche y no tienen nada de darle ni cómo suplir su necesidad. Y se acuerdan, y el argumento le preguntaban a Cristo que les enseñara a orar. ¿Se acuerdan de este tema? Y termina el discurso Cristo diciendo: ¿cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le daría una piedra? O si le fuera a pedir pescado, en lugar de pescado le daría una serpiente, ¿no? Culebra. O si pidiera un huevo, le daría escorpión, ¿no? Escorpión, ¿no? Alacrán. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, se acuerdan?, dará el Espíritu Santo? En vez de algo que perjudique o algo que no ayude en nada, ¿no? En vez de pan, una piedra; en vez de un huevo, escorpión; en vez de cosas así, el Padre Celestial se ha comprometido a dar tan solo buenas dádivas. Y lo concluye diciendo Cristo: el Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, de la Trinidad. El don del Espíritu es extraordinario, el argumento, ¿no? El Espíritu que nos ayuda, nos guía, incluso en nuestras oraciones nos guía, nos da consuelo, dirección, obra gracias, frutos, paciencia, perseverancia, fe, poder, amor. Todo el argumento en la forma más grande posible. Esta promesa pudiera ser la más grande, preciosa, ¿no?, promesa posible. ¿En relación con qué? La oración. Guarden en mente este argumento. Es extraordinario este texto. Y Pablo estaba pensando en promesas como esta, al decir: angustiado pero no abatido, apurado pero no desesperado, ¿no? Perseguido pero no abandonado, porque tenía el don del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu de Dios. Ahora vean, vamos a ver rápido 2 o 3 textos. Vean otro ejemplo, 1 Corintios 10. Tenemos que apurarnos aquí. 1 Corintios 10. Este texto es un texto sobre el cual hemos predicado muchísimas veces. Y es otro ejemplo de lo mismo. Estos son ejemplos de textos en los cuales tenemos increíbles promesas. 1 Corintios 10, ¿ya lo tienen? Este texto, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? 10:13, no nos ha, y la palabra aquí se traduce, sobrevenido en la providencia divina, ninguna prueba. La palabra tentación es genérica. Ninguna lucha, ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana, que no sea común y corriente, para, como vamos a ver más adelante, para todos los seres humanos. La idea, estas cosas suceden aún a los creyentes. Lo que sucede a los incrédulos sucede a los creyentes. Accidentes, ¿no? Choques, asaltos, robos, enfermedades de todo tipo, ¿no? Luchas y problemas, de la lista es interminable de las cosas que sucedan como pruebas, ¿no?, comunes y corrientes para todos los seres humanos. La promesa aquí es increíble. Mas fiel es Dios, que no permitirá, que no dejará que seamos probados, tentados, más allá de qué, de lo que, capacitados por su gracia y su palabra y sus promesas, lo que podéis llevar. Lo que podéis, y la palabra llevar es sobrellevar, más que aguantar. Y a la vez dará juntamente con la prueba, con la lucha, con la dificultad, la famosa salida, que viene de un concepto en el griego de una válvula de escape, para que cuando la presión se aumente, se abra la válvula de escape para que podáis aguantar. Esta promesa es preciosísima. Nos dice que no permitirá Dios que seamos tú y yo, cualquier creyente, probados, puestos a prueba,
más allá de lo que podamos resistir, soportar, aguantar, sobrellevar por su poder y gracia. La promesa es extraordinaria. Y lo vuelvo a decir, con razón, atribulados, pero hay un límite. Apurados hasta un límite. Perseguidos hasta otro límite. ¿No? Derribados, noqueados, abatidos hasta un límite. ¿Cuál límite? Este límite. Lo que podamos aguantar, lo que podamos sobrellevar por la gracia, por la ayuda de Dios. Y luego, a la vez, estoy dando aquí de paso una lista de ejemplos muy conocidos. A la vez hay promesas increíblemente fuertes en relación con este tema. Y esta promesa, escuchen la que vamos a leer aquí en Santiago. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es esto? Falta de sabiduría, la necesidad, ¿no? La necesidad, como vamos a ver en un momento, que cada creyente tiene en tremendas y distintas circunstancias a lo largo de nuestras vidas. Nos hace falta sabiduría. Hay que pedírsela, ¿no? Esa es la oración. Y la promesa nos dará esta sabiduría, nos será proporcionada, nos será dada, y la fórmula nos será dada abundantemente, sin reprochar, ¿no? La sabiduría necesaria en todas las circunstancias, con razón decía Pablo, perplejos, ¿no? Confundidos. Le hacía falta sabiduría para saber qué hacer. La sabiduría necesaria en todas las situaciones perplejas, cuando no sabemos qué hacer, ¿no? No tenemos guía, no tenemos dirección, no tenemos de la palabra de Dios luz, en cualquier circunstancia así, nos será dada. Al pedírsela, dice, nos será dada abundantemente, en abundancia. ¿Esto qué quiere decir? Más de lo necesario. Cuán sorprendente es esta promesa. Y Pablo contaba con todas estas promesas y más. Tú y yo, lo mismo, ¿no? Nos hace falta sabiduría en tantas decisiones importantes en nuestra vida, ¿no? Decisiones importantísimas. Y la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones correctas basadas en estas decisiones, basadas en el conocimiento y la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y esta sabiduría nos hace falta en nuestras relaciones con los demás, nos hace falta en la chamba cotidianamente, en el trabajo, en la vocación que desempeñamos, nos hace falta en relación con una tremenda lista de responsabilidades que tenemos como creyentes, comenzando con la mayordomía. Esta sabiduría práctica, moral, intelectual, espiritual, es la capacidad de discernir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, entre lo que importa y no importa. Es una tremenda lista de cosas en las cuales nos hace falta la sabiduría en la toma de decisiones. Nos hace falta la sabiduría para entender, como vamos a ver en este asunto, qué quiere decir todas las cosas. La sabiduría doctrinal para comprender el alcance de esta clase de promesa. Y nos hace falta esta sabiduría para ver las cosas tales como son. La realidad y la verdad en cualquier circunstancia en donde no es fácil ver muchas veces la realidad del asunto, la verdad del asunto. Y de principio a fin, la sabiduría espiritual. Y esta sabiduría fluye de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada, ¿no? Cristo enseñó esta sabiduría, Cristo vivió esta sabiduría, Cristo personificó esta sabiduría, incluso todo el asunto en Proverbios, en donde los debates acerca de la sabiduría de Dios personificada como si fuera una persona encarnada, una persona viva, ¿no? Cristo es esta persona, ¿no? Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es
¿no? La persona en Cristo, todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, dice Pablo. Cristo nos ha sido hecha por Dios, hecha sabiduría. Eso es el gran tema, ¿no? De la sabiduría que la persona recibe al darse cuenta de su necesidad de salvación, de su necesidad de perdón, de su necesidad de una relación correcta con Dios. Cristo proporciona esta sabiduría, ¿no? Desde un principio, y el argumento en Proverbios de principio a fin, esta sabiduría comienza con el temor de Jehová, con el temor de Dios. Pero, ¿cuál es el punto entonces? Dice el texto, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, Dios nos proporcionará la sabiduría necesaria, comenzando con las cuestiones más importantes y aún llegando a cosas pequeñas, relativamente pequeñas, comparativamente pequeñas cosas, como vimos en otro sermón. Entonces, ahora vamos a detenernos aquí para encaminarnos a lo que vamos a discutir en Romanos. Y lo que nos interesa ahora es lo siguiente. La Biblia enseña, y lo que acabamos de ver en el ejemplo de Pablo, que tú y yo vamos a meternos en muchos problemas a lo largo de nuestra peregrinación hacia el cielo. Nos vamos a encontrar atribulados, apurados, perseguidos, derribados, ¿no? En una lista de circunstancias difíciles. Nos vamos a encontrar, y la palabra atribulados, ¿no? Los textos que hablan de esto son interminables. En el mundo, ¿qué dijo Cristo? A sus apóstoles y a todos los demás, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Llegarán pruebas, llegarán aflicciones, ¿no? Los textos que hablan de esto es importantísimo tomar en cuenta, ¿no? Es una larga lista de textos que hablan de esto. Hermanos, hay que tenerlo por sumo gozo cuando cayeres, y la fórmula en Santiago, en el primer capítulo, diversas pruebas, diversas tribulaciones, hablando de todo tipo de problemas, ¿no? Hay una promesa constantemente acerca de esto. Ahora, ¿cómo lo estoy pintando? ¿Cómo lo estamos planteando? Esto es otra promesa. La promesa de que llegarán estas pruebas. La promesa de que llegarán estas aflicciones, ¿no? Hasta cuando Pedro hablaba de esto, decía, no debemos tomarlo como si alguna cosa extraña, no como si alguna cosa rara nos estuviera pasando. Su argumento es fuertísimo en relación con este asunto. Carísimos, dice, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego. Y la palabra examinados se traduce probados por fuego, la cual se hace por vuestra prueba, como si alguna cosa rarísima, ¿no? Todas las sectas que predican cada domingo el evangelio falso de prosperidad, nunca. Incluso algunas de esas sectas pretenden que no hay textos como estos constantemente en la Biblia. Los pasan por alto o tratan de cambiar su significado. Y Pedro dice, no, en 4:12 de 1 de Pedro, no debemos sorprendernos, no debemos maravillarnos, no debemos reaccionar como si algo rarísimo, no, como si alguna cosa extraña, fuera de lugar, estuviera aconteciendo, como si algo rarísimo estuviera sucediendo. Y como lo dice Pedro, este es el motivo de sumo gozo, lo dice Pedro, igual como lo que dice Santiago. Gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, dice. Es el mismo asunto. Santiago lo pinta como, hay que tomarlo como motivo de sumo gozo. ¿Cuál es esta reacción? Se está cumpliendo una promesa. Cuando nos llegan aflicciones, se están cumpliendo estas garantías, estas profecías, así usando la idea de profetizar, de predecir lo que nos va a suceder, lo que dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Si el mundo los aborrece, a mí me aborreció primero, ¿no? Es menester, ¿cuántos textos? Que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En el libro de los Hechos,
Este fenómeno se repite constantemente en todas las epístolas del Nuevo Testamento, que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabemos que nosotros, y la fórmula aquí es técnica, somos puestos, destinados para esto. En 1 Tesalonicenses es una garantía, es una profecía. Y luego, una y otra vez estamos metidos en un proceso en donde se describe todo esto como el privilegio de sufrir por su causa. El privilegio de obedecer a Dios en medio de estas circunstancias y glorificar su nombre. Y luego en 1 de Pedro, los que somos afligidos según la voluntad de Dios, hemos de encomendarle nuestras almas como al fiel Creador, haciendo bien, ¿no? Sabiendo que Dios nos está dando un privilegio extraordinario de sufrir, ¿no? Por su nombre, por su causa. En cualquier circunstancia, la lista de textos que hablan de esto es interminable. No es necesario detenernos a citar más. Tengo aquí una página llena de versículos. Estoy seleccionando unas frases para comprobar este punto, ¿no? Para decir que, ahora escuchan, pensar o creer que como creyentes vamos a evitar esto es necio. Yo entiendo la palabra estúpida en español, tiene un significado fuertísimo, pero voy a usarla. Seríamos como personas estúpidas, necias, si fuéramos a creer que podemos vivir la vida cristiana normal y evitar esto. Nadie puede evitar esto. Nadie se libra de esto. No hay ninguna excepción a esta regla. Los textos lo dicen constantemente. Los mismos textos que nos dan increíbles promesas preciosísimas y grandísimas, siempre vienen en este contexto. No angustiado, no desamparado, no destruido, no abatido. ¿Por qué no? Porque los mismos textos que nos prometan, ¿no?, estas pruebas y tribulaciones nos proporcionan increíbles promesas. Ahora vamos a detenernos aquí un momento y voy a poner aquí una mini lista. Muchas personas quieren saber qué es lo que yo debo esperar entonces. El tema aquí es extraordinario. No vamos a detenernos a discutir todo el argumento acerca de la necesidad de estas cosas. Son necesarias. Los textos lo dicen. Son necesarias. Voy a resumir aquí una mini respuesta al porqué de la necesidad de estas cosas. Estas pruebas, estas luchas, estas dificultades son necesarias. Primero, porque vivimos en un mundo caído, ya no en el paraíso original, sino en un mundo lleno de las consecuencias temporales, los efectos del pecado que están por todos lados. Vivimos en un mundo caído. Y por más que gobiernos, sistemas educativos, ciencia, medicina, tecnología, fueran a hacer cosas útiles para sobrellevar y limitar o librarnos en alguna medida de los efectos del pecado en nuestro mundo, no van a lograr más que limitar, que restringir en el tema de la gracia común de Dios, ¿no? Vivimos en un mundo caído. Si Dios no fuera a frenar los efectos del pecado, el mundo se acabaría hoy, en media hora, ¿no? El mundo entero sería destruido. Pero vivimos en ese mundo caído, primero. Segundo, viviendo como creyentes en un mundo caído, si fuéramos tú y yo, si fuéramos como creyentes, si fuéramos exentos, libres de estos efectos del pecado, si fuéramos a vivir exentos y libres de los efectos y las consecuencias del pecado sobre nuestro mundo,
¿qué sucedería? Entre tantas respuestas, la primera es todo el mundo se convertiría al cristianismo. Todo el mundo al ver, no, los creyentes no se enferman, no, los creyentes no tienen problemas y la lista no interminable de problemas, luchas, no, al ver esto, los creyentes viven libres, los creyentes viven exentos de estas cosas, entonces la salvación sería por vista. No por fe, sino por vista. Al ver, no, estos creyentes, esto ya lo vivimos en 2 años y medio, hasta 3 años, ¿no? De COVID, en donde si hubiéramos visto, no, los creyentes no se pueden enfermar, ni siquiera de COVID. O si se enferman de todos los creyentes se recuperan, todo el mundo se habría convertido al cristianismo. No, esto no es así. Estamos susceptibles, sujetos a las mismas cosas. Aunque tiene, como vamos a ver, otro propósito en nuestras vidas. Pero rápido, vean, estas cosas, aflicciones y pruebas, ¿no? Dificultades de todo tipo, revelan, ¿no?, la autenticidad o la falsedad de nuestra fe. Revelan, es la fe probada. A esto vamos a volver por fuego. ¿Qué quiere decir eso? Es el fuego que hace la prueba de nuestra fe. Como suben el líquido en donde está flotando el oro, a esto vamos a volver, ¿no? Lo suben a un grado extraordinario para probar la autenticidad, ¿no? En este caso de tu fe. ¿Es la fe probada por fuego que está en una lista de textos? Sí. Entonces esas cosas demuestran lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestros corazones. Hay 1000 ejemplos, todas las biografías. Es Pedro, aunque, y mirando a los demás, aunque todos estos te fueran a negar, yo estoy dispuesto a ir contigo. Y comienza a hacer su lista. Estoy dispuesto a ir hasta la cárcel. Pedro, ¿no? Estoy dispuesto a morir. Y llegó la prueba con esta niña. Y la prueba reveló que lo que había en Pedro. Nada de lo que él pensaba, ¿no? Se volvió tan débil como para negar 3 veces a su Señor. Las pruebas revelan lo que hay en nuestros corazones. Un sinnúmero de textos hablan de esto. Y obviamente ya lo sabemos, ¿no? Estas pruebas, estas diversas pruebas, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice Santiago sobre esto? Dice Santiago que estas pruebas perfeccionan nuestra fe. Hay que dejar que la paciencia, ¿no?, se perfeccione, ¿qué? Su obra en nosotros, para que sean plenamente desarrollados, cabales, sin faltar en cosa alguna. El argumento es tremendo. Estas cosas, estas dificultades, estas pruebas sirven para purificar y madurar a cada creyente, ¿no? Y el argumento es tan discutido en algunos círculos. ¿Puede Dios perfeccionar, santificar, purificar a una persona, madurar a una persona sin pruebas? Claro que sí. Sí. Pero no lo va a hacer así en el caso de ningún creyente. Todos los creyentes seremos madurados, perfeccionados a través de este proceso. Es el mismísimo proceso en el caso de cada creyente. Y hay que entenderlo y hay que dejar que el proceso se lleve a cabo. Ese es el argumento en los primeros versículos de Santiago. Lo conocemos, ¿no? Ahora, un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo. El padre de la fe, el gran Abraham, ¿no? El primer gentil justificado por la fe antes de ser circuncidado, incluso antes de ser constituido como padre de la raza, ¿no?, de los judíos. Abraham justificado por la fe, creyendo en la promesa del Mesías, y llega a esta increíble crisis en su vida en la cual Abraham tiene que subir el monte. En teoría es el mismísimo que está ahí en la ciudad de Jerusalén a un lado.
tiene que subir y sobre el altar en ese monte ofrecer a su hijo Isaac, prefigurando lo que el Padre Celestial haría en la cruz del Calvario, en ese mismísimo lugar, miles de años después. Pero escuchan con mucha atención esto. ¿Qué es lo que Dios estaba probando en la vida de Abraham al actuar de esta forma? Escuchan, esta prueba servía para servía para revelar una lista de cosas acerca de Abraham. La pregunta de si Abraham amaba a Dios más que a Isaac. ¿Estás dispuesto a entregarme a tu hijo? ¿Me amas a mí? Dios le estaba probando, ¿no?, el amor de Abraham. ¿Me amas a mí más que a Isaac? ¿Sí o no? Esta prueba servía para revelar si Abraham creía, ¿no?, la palabra y las promesas de Dios o no. Las promesas y la palabra de Dios decían, por medio de Isaac vendrá el Mesías. ¿Crees esto, Abraham? Te voy a poner a prueba. Tú me vas a ofrecer tu hijo. Esto probando así lo que creía Abraham acerca de la palabra y la promesa de Dios en su propia vida. Estaba así, todo asunto personal. Y esta prueba revelaría si Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios cuando no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Estaba dispuesto a obedecer al no saber lo que sucedería? Este tema lo hemos tocado 1000 veces. Es todo el argumento en el libro de Job. Tú y yo sabemos en el primer capítulo lo que el pobrecito Job no sabe hasta el final del libro. Si hubiera sabido Job lo que nosotros sabemos de entrada en relación con su tremenda, increíble prueba, si hubiera sabido lo que sucedería a Job, no habría prueba alguna en el asunto. Y Dios no nos permite saber lo que va a suceder. Y la pregunta, ¿estás tú dispuesto, Abraham, a obedecerme sin entender lo que te estoy pidiendo, sin saber lo que voy a hacer aquí, sin saber lo que sucedería? Abraham obedeció. Y rápido, esta prueba servía para revelar qué estaba dispuesto a sacrificar y a arriesgar Abraham. Estaba dispuesto a sacrificar todo. Estaba dispuesto a arriesgar todo en base al juramento, en base a la palabra, en base a la promesa de Dios, y ahora a arriesgarlo todo en base al mandamiento de Dios. El mismísimo Dios le mandó a matar al hijo a través del cual vendría ese Mesías. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Abraham, en base a mi mandamiento, a tomar este increíble riesgo de perder todo? Y luego Romanos 4 nos saca de dudas en cuanto a esto, porque todo el asunto no está resumido en ese texto que dice que en vez de dudar, en vez de vacilar, en vez de desobedecer, en vez de actuar como tú y yo habríamos actuado, que Abraham obedeció, que Abraham glorificó a Dios, y el misterio se resuelve porque hay una pequeña frase que dice, porque Abraham fue fortalecido en su fe. Su fe fue fortalecido, su fe llegó a su plena madurez, su fe fue perfeccionada, ¿no? Fortalecida por Dios mismo, y terminó Abraham glorificando a Dios, obedeciendo a Dios. Y recibió a su hijo. Dios detuvo todo el proceso, ¿no? Cuando estaba al punto de matar a Isaac, y Dios proporcionó el sacrificio, simbolizando lo que vendría a ser Cristo, ¿no?, al ser sacrificado en nuestro lugar. Pero rápido, ¿no? Ahí vemos lo que estamos alegando, lo que estamos argumentando. Que Dios tiene propósitos múltiples en estas cosas. Claro que sí, ahora rápido hay una lista de cosas que este Dios se compromete a hacer. Hay promesas, ¿no?, de parte de Dios en relación con nosotros. Estas promesas
aquí lo que nos interesa, en medio de tus aflicciones, en medio de tus pruebas, ¿no? En medio de tus necesidades, escuchan, este Dios se compromete constantemente a protegernos en medio de estas cosas. Se compromete a protegernos. Ahora, podríamos tardar aquí 3 horas citando los textos que hablan de esto. Son prácticamente interminables estos textos. Yo les pido que busquen en el libro de los Salmos un ejemplo clásico, ¿no? En el libro de los Salmos, vamos al Salmo 121, pero rápido. ¿Cuántas veces se compromete Dios a protegernos en medio de nuestras pruebas, luchas y dificultades en la vida? Lo hace constantemente. Por ejemplo, en el libro de Job hay una fórmula muy conocida, si nunca la han escuchado. La fórmula dice, en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Ahí se resume todo el tema, ¿no? Porque el número 7 en la Biblia es el número de perfección, ¿no? La frase 6 habla al lado humano de en forma cíclica, una tremenda lista de tribulaciones y pruebas a lo largo de tu vida. Pero llegando a la 7ª, ¿Dios te libró de 6? Sí. Y ahora en la 7ª no va a pasar nada, ¿no? Salvo que yo te voy a proteger. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dios te va a proteger? Sí. Basta aquí les dije el Salmo 121, ¿no? Aquí vean, esto es uno de los ejemplos clásicos. En este Salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? De donde vendrá mi socorro. La ilustración gráfica tremenda de la persona apurada, necesita la palabra socorro, ayuda, apoyo, todo el paquete, y alza, mira hacia esto, orando al cielo, está esperando que desde el cielo, ¿no? Los ángeles que descienden y suben sobre el Hijo de Dios. A esto vamos a volver en el Nuevo Testamento. Este tema es tremendo. Las promesas de Dios, sí y amén. En Cristo lo vimos el domingo pasado. Y este socorro que viene de Jehová. Vean lo que dice el que hizo el cielo y las tierras. ¿Qué dice? Una y otra vez aquí. En la versión antigua, no se dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá y la fórmula, el que te guarda. Eso es protección. Y esto se repite aquí 4, 5, 6 veces. Pues ustedes pueden subrayar el que te guarda, la última frase del versículo 3, la última frase del versículo 4, el que guarda a Israel. Y la palabra guardar, ¿no? Es tu protector. Directamente del hebreo, el que te protege, el que es tu protector, el que te va a proteger, ¿no? Es el mismo Dios. En el versículo 5, Jehová es tu protector, Jehová es tu guardador, y así. Y termina en el versículo 7, que te guardará de qué. A esto vamos a llegar un momento. De todo mal. En todas las cosas de esta índole, te guardará de todo mal. Y luego se repite la fórmula, Él guardará tu alma, y concluye, Él guardará tu salida, tu entrada, desde ahora para siempre. Este salmo, ¿no? Es uno de los citados, ¿no? Para los que salen de viaje, pero el punto, el protector, el guardador, ¿no? Dios mismo, el mismísimo Dios, te guardará. Entonces, la primera promesa, protección. Esto está por tantas partes, ¿no? En el Nuevo Testamento dice Cristo, ni un cabello, ¿no? Nada te puede realmente hacer daño porque yo te voy a proteger.
¿no? En el mismo texto, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Yo he vencido al mundo. ¿No? Y como no me hizo ningún daño real a mí, a ustedes tampoco. Ahora, segundo, hay que apurarnos más. Este Dios se compromete en sus promesas a proporcionar su presencia especial, ¿no? Con nosotros, su presencia especial es una promesa para con nosotros. De tantos textos aquí hay un montón. Vamos a Isaías 43, ¿no? El tiempo se nos está acabando. Isaías 43. Esto es quizás el más citado de los textos que hablan de esto. Hay muchísimos textos. El libro de los Salmos está repleto de ejemplos. Pero se compromete a proporcionar su presencia especial con nosotros, presencia especial con nosotros. Y vean la ilustración en este texto que es extraordinario. Isaías 43, ya lo tienen rápido la lectura. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. Estos nombres no genéricos en relación con el pueblo de Dios en aquel entonces. No temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. ¿Qué es esto? ¿No? Yo te he llamado por tu nombre, ¿no? A mí me perteneces. Mío eres tú, no perteneces a ti mismo. Y de inmediato, cuando el pretexto, el prefacio aquí son temas salvíficos, salvación. Me perteneces, ¿no? Yo te redimí, la salvación, redención, te puse nombre, te llamé por tu nombre, eres mío. Y cuando pasares por las aguas, y dos ilustraciones tremendas están aquí. Luego a mitad, cuando pasares por el fuego, y las dos ilustraciones, agua y fuego, ¿no? Tanto las aguas como el fuego, dos fuerzas en la así llamada naturaleza que son imposibles de controlar, humanamente hablando. Entendemos que hoy en día pretenden apagar el fuego, ¿no? Pero en aquel entonces nada podría apagar ningún incendio, ningún fuego. Vean lo que dice. Cuando tú llegas a pasar por aguas, ¿no? ¿Qué dice? No te anegarán. No te anegarán, no te van a hundir, no te van a matar, no. Y cuando pasares por el fuego, ¿qué dice? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué es esto? ¿Ni el agua ni el fuego? No. ¿Por qué no? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. ¿Y qué? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿No? ¿Qué es esto? Su presencia especial. Yo estaré contigo. Y el tema es extraordinario, porque en el Salmo 23, pasando por la sombra, ¿se acuerdan? Es la pura sombra del valle, no de humillación, sino es el valle de la sombra de la muerte. Y en base a promesas como lo que estamos viendo aquí, el salmista dice, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una larga lista de ejemplos en donde este Dios se compromete a estar presente con nosotros, su presencia especial con nosotros, en medio de cosas que acabarían con nosotros sin su presencia. El agua acabaría, la inundación, el diluvio, el tsunami, haz la lista, acabaría con cualquier persona. Cuanto más el incendio, cuanto más el fuego, acabaría con quien sea, con lo que sea, ¿no? Nadie puede, ni nada puede resistir estas fuerzas. Pero el Dios que nos ha redimido, el Dios que nos puso nombre, está con nosotros, ¿no?
yo seré contigo. La frase ahí, esta pequeña frase en el segundo renglón del versículo 2, yo seré, yo estaré, yo estoy contigo. ¿No? Y no te va, no, por mi presencia especial, no te va a pasar lo que habría sucedido. Ahora rápido, el tiempo se nos acabó aquí. En esta lista, el tercer argumento, hay tremendos textos, y vamos a ver esto en un momento en Romanos 8. En estas promesas estamos detenidos porque vienen promesas de esta índole. Las promesas son, escuchan, no seremos abandonados, no. Desesperados, no. Y el punto aquí es tremendo. No seremos destruidos. No seremos arruinados. Estas cosas no nos pueden destruir. No nos pueden hacer, escuchen el argumento, ningún daño real. No seremos arruinados. Es lo que tememos. No seremos acabados. No seremos destruidos. Nunca. Y esta fórmula, el Dios que te va a lastimar, nunca te va a perjudicar. Esta fórmula la conocemos. Pero ¿qué quiere decir esto? Eso es la promesa en Romanos, ¿no? A esta promesa ya hicimos referencia antes. Esto de que estas cosas somos más que vencedores, dice Pablo, y pasa por una lista espantosa, tribulaciones, angustias, persecuciones, peligro, espada. Es la espada que usaban para decapitar, para matar, ¿no? Y en Romanos 8, hambre, llega a este grado, dice, hasta hambre, desnudez, ¿no? Peligro, cuchillo, ¿no? En todas estas cosas, es la misma fórmula, todas estas cosas somos más que vencedores, hacemos más que vencer. Y nada, y luego llega a lo presente, a lo porvenir, a la muerte, a los ángeles, principados, potestades. Ninguna criatura, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. El argumento en Romanos 8 lo conocemos. Ninguna de estas cosas nos puede destruir, no nos van a destruir. Y estas son las promesas de Dios. No, como vamos a ver, nos van a hacer mucho bien en vez de acabar con nosotros. Y luego, la última cosa en la lista de estas promesas, Dios siempre, y esto ya lo hemos visto, se compromete a madurar, perfeccionar. Cuando estoy hablando no puedo escribir. Se compromete a madurar, a perfeccionar, a transformar, a santificarnos. Y esta promesa está en una lista de textos muy conocidos. Permítanme leer uno de los más citados de estos textos. Es un argumento extraordinario cuando dice el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieras un poco de tiempo padecido, después de que hubieras un poquito de tiempo sufrido, ¿no? Estas pruebas, Él mismo os perfeccione, os confirme, ¿no? Os fortalezca, os establezca. Y las palabras perfeccionar, confirmar, fortalecer y establecer son esto. Es lo que Dios está haciendo. Nos está perfeccionando, nos está confirmando, nos está fortaleciendo, nos está estableciendo. Cada una de las palabras es un mini sermón. Y el tema se resume en Job 23. Este texto, si no lo conocen, es uno de los más importantes de la Biblia, ¿no? De la boca del pobrecito me probará y saldré como oro puro. Me probará y saldré como oro purificado.
23:10 del libro de Job, ¿no? ¿Qué es esto? El mismo punto. Y esto, el tema, ¿no?, del orfebre, este oficio, el artesano que trabaja con metales preciosos y toma lo que va a derretir, ¿no?, lo que va a sujetar a un calor extremo, porque en este proceso es extraordinario, se aumenta el calor y lo que sucede es el oro que es impuro, ¿no?, comienza a separarse de todas las impurezas y todo esto sale, es un proceso, hay videos sobre esto. En tiempos antiguos a un calor extremo se sujetaba el oro para sacar todas las impurezas y separar estas impurezas del oro puro. Y cuando el que estaba trabajando en esto podía ver la reflexión de su rostro en la superficie, ¿no?, del metal derretido ahí, de la mezcolanza, y cuando podía ver cada vez más el reflejo, ¿no?, todo esto lo agarraba como oro puro. Y eso es lo que Dios hace al probar nuestra fe por fuego, nos está purificando. Y saldremos, como lo dice Job, como oro puro, ¿no? Ahora vamos a terminar. Buscan en Romanos 8, por favor, de donde estábamos citando hace un momento. Pero en el tiempo que nos resta, voy a llamar nuestra atención a una serie de textos, pero todos están resumidos aquí en este texto en Romanos 8, ¿no? Es una tremenda lista de textos. Todos dicen lo mismo. Ya lo tienen, en Romanos 8 estamos, ¿no? Ahora, no podemos terminar el día de hoy sin por lo menos ver una parte de este argumento. En Romanos 8, lo que vimos al principio del sermón, el versículo 28, sabemos que a los que a Dios aman, ahí viene nuestro tema, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas encaminadas al bien, señalado en el 29, que seamos semejantes a Cristo, madurados, no destruidos, ¿no?, por su presencia especial, protegidos, transformados, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Pero en el contexto, esto está resumido, vamos hasta el versículo 31. ¿Qué diremos a esto? Después de dar la cadena, ¿no?, de predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, dice, ¿qué diremos a esto? ¿No? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es esto? En todas estas cosas Dios está actuando a favor de nosotros, no en contra, sino a favor. Y la prueba de esto, el que aún a su propio Hijo no perdonó, se traduce no escatimó en las versiones modernas, la mejor traducción, no perdonó, antes, por lo contrario, lo entregó por todos nosotros. Y vuelve al mismo tema. ¿Acaso no nos dará juntamente con Él? ¿No nos dará también con su Hijo? ¿Qué dice? Es la misma fórmula. Todas las cosas. ¿No nos dará juntamente con, algunos meten la palabra, gratuitamente con el don de su Hijo? Todas las cosas encaminadas para nuestro bien en 28 y en el 32, todas las cosas dadas a nosotros. Y rápido, ven el argumento aquí, porque este argumento es crucial y hay que detenernos unos momentos para entenderlo. El punto en este texto es uno de los más importantes de la Biblia. La idea es que Dios ya ha hecho algo extraordinario a favor de nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho a favor de nosotros? No escatimó a su Hijo. ¿Qué es esto? No escatimar, no perdonar, ¿no? No protegió a su Hijo.
no salvó a su Hijo, sino lo contrario, ya entregó a su Hijo. Y el argumento lo conocemos. Cristo no fue rescatado como Isaac lo fue en el monte con Abraham. No, Cristo no fue librado. Cristo no fue rescatado, sino entregado. Cristo fue entregado como el más grande criminal del universo. Sí. Cristo fue entregado en lugar de los creyentes, ¿no? Y no habiendo cometido ningún pecado, siendo en sí mismo totalmente inocente, santo, justo, libre de culpa, ¿no? Sin embargo, Cristo se entregó, bebió la amarga copa de nuestros pecados, ¿no? Sobre este asunto oraba en el Getsemaní. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y nosotros, ¿no? Nos descarriamos, así lo dice Pedro, como ovejas, mas Jehová cargó en él, citando de Isaías 53, el pecado de todos nosotros, toda la culpa, toda la condenación, todo lo que la ira de Dios exigía, el castigo del pecado, la agonía, ¿no? Hasta la última gota de agonía, lo que tú y yo merecíamos, Cristo ya lo pagó en nuestro lugar, para perdonar, justificar, para que lo que está en el versículo 30, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, para asegurar nuestra salvación, ¿no? Llevando nuestros, así lo dice Pedro, nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz. Cristo pagó toda la deuda. Ahora el argumento aquí es extraordinario porque ahora las cosas cambian de manera radical. Porque el argumento es, estos del mayor al menor, Dios ya hizo la mayor cosa que puede hacer en nuestra salvación. Ya hizo la cosa dificilísima, la que el diablo pensaba que era imposible. Aseguró nuestra salvación eterna, entregándose en nuestro lugar. Lo que vemos en este texto es un argumento técnico teológico. Del mayor al menor va el argumento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La cosa que parecía ser imposible, perdonar y salvarnos, ya se logró. ¿Pero cómo? Por medio de Cristo. Por eso todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Se cumplen a través de Él, porque Él quitó de por medio el obstáculo más grande, nuestro pecado. Eso es la cosa más difícil. Y luego la pregunta, si esto ya lo hizo, la cosa mayor, ¿acaso todo lo demás es menor? ¿Acaso no nos dará también juntamente con Cristo? La frase, todas las cosas, es la parte menor. Es la parte menor. Y es gratuitamente, de buena gana, gozosamente, generosamente. Todas las demás cosas nos serán dadas. En esta tremenda realidad de la salvación. La cosa más difícil ya se hizo. No hay nada más, ¿no? Más que hay que hacer. Entonces, todo lo demás, fácil. En comparación, todo lo demás, ¿no? Facilísimo. La cosa más grande, el más difícil, lo que parecía ser imposible, ya se logró en la cruz del Calvario, el perdón de nuestros pecados. Cualquier otra cosa que fuéramos a necesitar, cualquier otra cosa, nos será dada gratuitamente porque ya nos dio la cosa más grande. ¿Qué quiere decir esto? Es tremendo el argumento. ¿Nos dará juntamente con Cristo? ¿Acaso no? ¿No nos dará acaso cualquier otra cosa? Por más difícil que nos parezca las demás cosas, por más imposibles que parezcan ser, por más grandes que sean estos obstáculos, por más grande que sea la oposición, en comparación, todo lo demás es menor. Todo lo demás, fácil, ¿no? Con razón, comenzábamos citando a Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad
ya nos han sido garantizadas, ya nos han sido dadas, ¿no? Con el don de su Hijo. Todo lo demás garantizado. Y esto es increíblemente fuerte. Lo que no hemos dejado de ver a lo largo de este sermón, vuelve a aparecer esta fórmula. Todas las cosas, dice, están incluidas. Todas las cosas encaminadas al sumo bien, ¿no? Todas las cosas, una y otra vez. Hay una fórmula y vale la pena leerla, ¿no? Vean rápido, no pierdan de vista el texto. Vean conmigo rápido en 2 de Corintios 9. Vean, aquí se usa esta fórmula en 2 de Corintios 9. Y vean cómo usa esta misma idea Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo. 9:8. El contexto aquí es cuestiones económicas y vean, 2 de Corintios 9:8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Y vean la fórmula, toda gracia, el favor inmerecido, que no tan solo es favor inmerecido, sino es poder y ayuda, toda gracia. Y el resultado de toda gracia, a fin de que teniendo siempre ahí está nuestro misterioso texto otra vez, todas las cosas, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo necesario, todo lo suficiente, todo lo que basta, con el fin de que abundéis para toda buena obra. En este texto las frases son toda gracia, todas las cosas, todo lo necesario y toda buena obra. Es la misma cosa, ¿no? Lo que fuera necesario, dones, talentos, virtudes, aptitudes, ayuda, suministros, ¿no? Oportunidades. La lista es increíble. Esta pequeña fórmula, toda gracia, todas las cosas, todo lo necesario, toda buena obra. Y así, se sigue repitiendo la fórmula una y otra vez. Ahora vean, y vamos a concluir, 1 de Corintios 3. Ahora vamos a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3, por favor. Ahora vamos a terminar. Después de ver este texto, es un solo punto final para concluir. 1 de Corintios 3, ¿ya lo tienen? Aquí encontramos el mismo tema. 1 de Corintios 3, ¿ya lo tienen? El contexto es en 21, 3:21, que ninguno se gloríe en los hombres. El gran tema, ¿no? De rivalidades, envidias, celos y conflictos entre los miembros de la iglesia en Corinto e incluso algunos líderes en ese contexto. Y dice la prohibición, que nadie se gloríe en ningún ser humano. ¿Por qué no? Y otra vez la fórmula, todo es vuestro. ¿No? Podríamos traducirlo, todas las cosas son vuestras. Aquí en el contexto, todas estas personas son vuestras. Todo es vuestro. Pero no lo limita a los pleitos sobre los que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ¿no? Que es Pedro. No. Amplía y dice en 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, y de inmediato brinca y dice, este texto lo hemos visto cuántas veces, sea el mundo, sea la vida, en la lista, sea la muerte, sea lo presente. Es el eco a lo que está en Romanos 8, sea lo por venir. Todo es vuestro. Otra vez la fórmula, que aparece una y otra vez. Estas son promesas. ¿Qué tipo de promesas son estas? Y en la lista se encuentran aquí los ministros, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y el futuro. Todo el asunto. Ahora rápido, vean esto y falta un solo argumento.
un solo texto para concluir. Los ministros son el don de Dios para sus iglesias. Hay una cita de alguno de estos famosísimos puritanos que decían, no hay otro medio más valioso en la tierra que un ministro cristiano. ¿No? ¿En dónde estaríamos en este país o cualquier país, ¿no?, sin los ministros del Evangelio? El tema es extraordinario. Son el don de Dios para sus iglesias. Ese es el tema en todo este asunto de la transición a una nueva generación. Lo que acabo de citar, yo lo he dicho cuántas veces a una lista de personas. Estamos orando por una nueva generación ¿de qué? Ministros que son el don de Dios, según Apocalipsis 2 y 3 y otros textos, para sus iglesias. ¿No? Para la edificación de las iglesias, para la instrucción, enseñanza, predicación, todo el paquete, no simplemente evangelismo. Ahora rápido, vean la lista. En la lista, ¿qué viene después de Pablo, Apolos y Cefas? Ministros, apóstoles en aquel entonces, en un segundo sentido, Apolos, en un nivel secundario, apóstol, ni siquiera uno de los 12, ni esto no importa. Y luego el mundo. El tema es extraordinario. Dios preserva al mundo, ¿no?, para el bien de los creyentes. Hasta completar, hay dos cosas, hasta que se salve la última persona destinada para vida eterna, el mundo no puede terminar. Hasta que se llegue al último escogido, el mundo no puede llegar a su fin. Por eso el mundo es nuestro. Y hasta que en Apocalipsis 5, hasta completar la última persona, y Charlie Kirk no fue la última en la lista de los mártires, hasta llegar a la última persona, desde que falleció Charlie Kirk, miles han muerto, comenzando con tan solo en África, como mártires, ¿no?, en los últimos meses. Ni hablar de la persecución en China, Corea del Norte, todos los países islámicos, cada otro día están ahorcando, matando, decapitando a creyentes. Pero cuando se acabe el proceso de llegar al último, destinado para entregar su vida como mártir. Esta es la respuesta que Dios da a los que están preguntándole hasta cuándo en Apocalipsis 5. Y hasta llegar a eso, el mundo no terminará. No se acabará, ¿no? El tema es extraordinario. Y además de esto, el mundo sigue en pie porque Dios está alcanzando hasta los últimos rincones de la tierra. Y luego los creyentes somos destinados a heredar el mundo. Esa es una de las promesas más importantes de la Biblia, ¿no? La promesa que Dios le hizo a Abraham incluso. Y luego la vida, ¿qué es esto? Los únicos que realmente vivan, los creyentes. Todos los demás están muertos, dice Pablo, aunque vivan. Porque los creyentes viven en este contexto, para servir y glorificar a Dios con sus vidas, para que se cumplan los propósitos de Dios en sus vidas. Por eso tienen que ser protegidos, por eso cuentan con la presencia especial, por eso no pueden ser destruidos, por eso su fe tiene que ser perfeccionada, madurada, ¿no? Esto tiene que suceder y sucederá, porque los creyentes, ¿no?, son los que han sido llamados, a esto vamos a llegar a terminar en un momento, conforme a su propósito. Hemos sido llamados. No es un propósito nuestro, es un propósito suyo. Y luego la muerte está en la lista. Para los creyentes la muerte es ganancia, por eso está en la lista. Para los creyentes la muerte nos pertenece. ¿Qué quiere decir eso? Que si vivimos o morimos, para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Nos saca de dudas Pablo, nuestra vida está en las manos del Señor, para nuestro bien, ¿no?, y para su gloria. Y nuestras vidas no pueden en este mundo terminar antes de tiempo, antes del tiempo
predestinado por nuestro Salvador, ¿no? Y Él ha determinado la hora, la fecha y el cómo vamos a partir de este mundo. Nos pertenece la muerte. Le damos la bienvenida a la muerte. Para mí, el vivir es Cristo y morir, ganancia, ¿no? Todas estas cosas nos pertenecen. Y luego lo presente, lo porvenir. Increíble, ¿no? Hablamos de un sinnúmero de peligros, problemas, guerras, colapso económico, el mundo entero encaminándose hacia otra crisis extraordinaria en el futuro próximo. Y a la vez, no, el mundo tiene que seguir, el mundo tiene que permanecer, ¿no? Y todo este argumento, lo que estamos viendo, es simplemente el mismo punto. Escuchen, si Dios por nosotros, ¿quién contra? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos puede realmente, esa es la boca de Pedro, dañar, perjudicar? Nadie. Ahora vamos a concluir. Les invito a ver en Romanos 8, esto es el último punto aquí, y ya, hay que terminar. Romanos 8. Ahora, empezábamos leyendo este texto y haciendo referencia a algo extraordinario que está en este texto, y con esto vamos a concluir. Porque, ya lo tienen, este texto 28, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? ¿Qué haríamos sin este texto? Entre semana pasamos varias semanas discutiendo, ¿qué haríamos si no tuviéramos este texto en la Biblia? ¿No? Este texto que nos da tanta confianza, tanta seguridad, tanto consuelo, tanto apoyo, ¿no? Tanto ánimo, todas las cosas encaminadas para el bien espiritual, para el bien eterno, ¿no? Para la transformación y santificación de cada creyente. Ese es el argumento. ¿Qué haríamos? ¿Qué tipo de mundo sería este si no estuviera este texto si no tuviéramos esta promesa? ¿Qué tipo de promesa es esta? ¿No? Las cosas acabarían con nosotros. Las cosas que vimos al principio, ¿no? De la boca de Pablo, todas esas cosas, no le hicieron ningún daño real al apóstol, no. Ni apuros, ni tribulaciones, ni persecución, ni noqueado, ni abatido, ni tumbado, nada de esto le hizo daño alguno, no. Claro que no, por esta promesa, por este texto. Ahora vamos a terminar. Hay algo extraordinario aquí, vamos a ver más, pero ya no. Hay algo extraordinario aquí para concluir. Mucha gente, incluso hace años prediqué una miniserie sobre la epístola de Pablo a los Romanos, versículo por versículo. Tardamos muchos años. Ahora ven aquí lo que viene. Muchas personas escuchando la pura lectura de este texto y ven de inmediato lo que señalábamos. Hay dos cosas mencionadas aquí. Al principio de las cosas encaminadas a bien, la frase, para los que aman a Dios. Y luego al final, ¿no? Para los que conforme al propósito, a su propósito, en muchas versiones, han sido llamados. ¿No? ¿Qué es esto? Hay que concluir con este asunto. Esto se puede interpretar de diferentes formas, ¿no? Normalmente lo que sucede es, condicionan todas las cosas encaminadas para bien por estas dos cosas y las plantean como condiciones. A condición de que ames a Dios, las cosas te ayudarán a bien. Eso es el tema en el cual nos vamos a meter próximamente, las promesas condicionales y no condicionales. Una tremenda lista de textos, los cuales hemos visto el día de hoy, parecen ser incondicionales,
porque fueron aseguradas y compradas por la sangre preciosa de Cristo a nuestro favor. No hay ninguna condición para que se cumplan. Y luego muchos se acercan a este texto y dicen, yo no estoy tan seguro de que yo amo a Dios. A lo mejor entonces por eso no todas las cosas serán encaminadas para mi bien. Y luego otros que leen la última parte, conforme al propósito, han sido llamados y no dicen, a lo mejor yo no soy uno de estos predestinados y llamados. Y es la cadena que viene en el 29 que es la elaboración de este propósito, ¿no? Y hay que concluir, pero espero que puedan ver cómo se enredan personas con esto, dudando y cuestionando. Ahora, rápido vamos a salir de dudas, ¿no? Escuchen. Una larga lista de textos hablan de los creyentes como este texto. Una larga lista de textos dicen que todos los creyentes aman a Dios. ¿No? Incluso no es posible ser creyente sin amar a Dios. De la boca de Cristo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Lo que dijo a aquellos judíos, hijos del diablo, en Juan 8, ustedes no me aman. Porque su padre es el diablo. Si Dios fuera su Padre, ciertamente me amaríais. Juan 8:42. Una larga lista de textos hablan de esto. Ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón de los hombres las cosas que Dios ha preparado para quién, para quiénes, para los que le aman. En 1 Corintios 2:9. ¿No? Si alguien se imagina que sabe algo, nadie sabe nada como debería de saberlo. El tema de la soberbia doctrinal de tantos estos super reformados, de los cuales estamos más que cansados con sus tonterías y debates que engendran cada día en internet. No, nadie sabe como debería de saber. No, estamos todos en un proceso, todos aprendiendo. A todos nos hace falta entender más y mejor. Pero si alguno ama a Dios, tal persona es conocida por Él. ¿Cuántos textos hablan como este texto? Muchísimos textos. Pablo habla de la corona de justicia que van a recibir todos los que aman su venida. Estas personas constantemente temblando y temerosas y esperando, no será o no el fin, y viene el Cristo, viene el anticristo, viene la tribulación. No, dice, los que aman a Cristo son los mismísimos que aman su venida a cualquier hora, porque vendrá a la hora de tu muerte, vendrá por cada creyente, ¿no? Y amamos su venida, dice. Y luego Santiago mete este tema. Escuchan qué dice. Que Dios ha escogido a los pobres de este mundo, ricos en fe, herederos del reino. El reino que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 2:5. ¿Cuántos textos dicen algo parecido a esto? Muchísimos. Muchísimos. ¿No? Al grado en que el mismo Santiago dice, los que perseveran bajo la prueba, cuando hayan sido probados, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo mismo, Dios ha prometido la corona de vida a los que le aman. Y luego de la boca de Cristo, el que ama padre, madre, hijo, hija, la lista de los seres queridos, más que a mí, no es digno de mí. Luego en otros textos, ni pueden, ni son, ni pueden ser, ni son mis discípulos. Y de la boca de Pedro, sin haberle visto, en el cual creyendo, aunque no lo ven ahora, no lo veamos ahora, creyendo en Él, ¿no?
a Él le amáis, ¿no? Y os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice. ¿Cuántas veces el mismo tema? Los que creen en Él le aman, ¿no? El amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, dice Pablo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuántos versículos hablan de esto? Si me aman, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vamos a terminar con esto. Hay algo extraordinario en este tema aquí. Primero, a la luz de los versículos que acabamos de citar, damos por sentado que cada creyente ama a Cristo. Que no hay creyentes que no aman a Cristo, ¿no? A este grado dice Pablo, si alguno no ama al Señor, sea anatema, la famosa anatema apostólica, la condenación al lugar más feo, más profundo del infierno, cuando Maranatha quiere decir cuando viene Cristo, si alguno no ama a Cristo, que sea anatema. Todos los que no aman a Cristo no son creyentes y serán condenados eternamente. Y todo lo contrario, lo que hemos escuchado el día de hoy, ¿no? Las cosas no son encaminadas para su bien, sino para su mal eterno. Dios no está a su favor, sino Dios está en su contra. Y si Dios está en contra de uno, nadie puede estar a su favor. Dios tendrá la última palabra. Y si alguno no ama al Señor, sea condenado, dice Pablo. Y se dirigía a los que decían ser creyentes. Ahora, para salir de dudas, mucha gente dice, no, entonces esto ya me incomoda, esto ya, ¿a de veras amo o no al Señor? ¿Cómo puedo saberlo? La respuesta ya la sabemos. Porque la misma palabra de Dios nos saca de dudas. ¿Cómo es que nos saca de dudas? Nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. ¿Qué es esto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir esto? A la luz de este texto, lo que dice el versículo 28 no es una condición, sino simplemente una descripción de lo que entendemos como causa y efecto. Nuestro amor es el efecto, la causa es su amor para con nosotros. Entonces, a la luz de este argumento, vean lo que este texto enseña. Nos enseña que si Dios nos ha llevado a una relación de amor con Cristo, si esto es la realidad de tu vida, ¿no? Es porque tiene la plena intención de conformarte a su Hijo. O sea, tú serás santificado, transformado, la cadena, glorificado en el cielo, semejante a Cristo. Porque en su propósito, ¿no?, te predestinó para esto. Y el argumento, toda la fuente, la causa de todo el asunto, no está en nosotros, sino está en Él. Hay algo extraordinario aquí. No, si tú encuentras en la forma más débil, aunque sean gotas de amor para con Cristo en tu corazón, puedes saber a ciencia cierta que esto es el reflejo, en alguna medida, del amor de Dios para contigo. Hace un tiempo yo usé esta cita. Escuchen, la voy a leer. Esto es la respuesta de un creyente. Dijo, pero mi amor hacia ti es débil. ¿Sí? Es inconstante. ¿Sí? A veces mi amor para contigo, hacia ti, se enfría, ¿no? Es un amor medio frío.
Sí, pero sea como sea, mi amor hacia ti es el efecto de tu amor hacia mí. Y esto, escuchen lo que este creyente escribió. Esto lo sabemos porque una vez yo fui un extraño y un enemigo tuyo. Y habría permanecido así si no hubieras encontrado el camino para llegar a mi corazón. Si no hubieras encontrado el camino a mi corazón, no, yo habría permanecido como extraño, como enemigo tuyo. Pero tú me has llamado por tu gracia, como lo dice el texto. Has abierto mis ojos que eran ciegos, ¿no? Que estaba yo así totalmente ciego. Y me has guiado a tus pies. Y el punto es este. Esto no habla de una condición que tú y yo tenemos que cumplir, amar a Dios para que todas las cosas sean encaminadas para nuestro bien. No. El texto describe los efectos de este amor para con nosotros. Le amamos a Él. Y el segundo efecto, todo encaminado para hacernos semejantes a Él. Y en este sentido, ¿qué tipo de promesa, no, es esta? Cuán preciosa, cuán grandísima, ¿no?, es esta promesa para los que aman a Dios, ¿no? La promesa de que Dios nos está conformando a su propósito de transformar y glorificarnos y hacernos semejantes a su Hijo. Y hemos hecho un recorrido aquí el día de hoy, como lo hacemos muchas veces, ¿no?, para decir la misma cosa 1000 veces. Esto es así. Debido a nuestra debilidad, nuestra incredulidad, ¿no? Pero en la medida en que tú puedes ver, hay algo de amor milagroso, inexplicable, ¿no?, obrando en mi corazón, ¿no?, el amor de Dios, el amor para con Cristo. Y de inmediato, todas estas promesas entonces son mías. Todas estas promesas son más que profecías, son garantías. Todas estas promesas se cumplirán en mi vida, se están cumpliendo en mi vida, ¿no? Y yo puedo orar y poner mi dedo en lo que estas promesas dicen y suplicar a mi Dios para que se cumplan en mi caso, en mis circunstancias, en mi situación. Y este Dios cumplirá con su palabra. Cumplirá al pie de la letra. Y por lo tanto, todo es nuestro. Todo nos pertenece ya por aquel que nos amó y nos compró con su sangre.